Buenos días, nos volvemos a encontrar en el programa Hablemos de Todo. Hola Moni. Hola Carmen Lucía, qué hermoso día. No sé cuándo la gente lo verá, pero es un bello día. ¿Cómo andamos? Bien, con muchas ganas de hablar, retomar nuestras conversaciones. Bien. Con una pregunta. Sí. ¿Cómo nos relacionamos? Bueno, hoy en este programa vamos a hablar un poquito más específicamente de la relación entre hermanos. Qué gran cosa. Voy a hablar desde lo general y un poquito que siempre voy a mezclar, uno siempre mezcla la experiencia propia, ¿no? Se entiende. Pero dicen los libros, dicen los estudios psicológicos y demás, que la relación entre hermanos es muy importante. Vos sabés que hasta que no me informé sobre estas cosas, uno lo tiene incorporado, pero no me había dado cuenta hasta dónde. Porque en realidad sería como la primera relación en el ser humano entre pares. Claro. Que yo no lo había tenido en cuenta hasta que uno lo lee y lo concientiza, ¿no? Es muy importante porque, por supuesto, como siempre, en la primera niñez, preadolescencia y adolescencia es donde más se marca, pero sobre todo los 7 primeros años de vida, la relación que puede haber entre hermanos o hermanas. Claro. Se supone, o debería, en una familia donde padres o tutores hay una dinámica sana, una dinámica normal, podríamos llamarla, ¿no? Que es un fuerte vínculo. Y debería haber compañerismo, amor, respeto, o sea, se va aprendiendo en esa relación de hermanos todo lo que cuando seamos adultos vamos a utilizar. La empatía con el otro y la dinámica. Lo que es el compañerismo, la escucha. Exacto, ayudarse, empatía para con el otro y algo importante, aprender a pedir perdón. Y que este último tiempo no sé cuánto utilizamos, ¿no? Pero sí, aprender a pedir perdón, darse cuenta de la necesidad del otro. Es una dinámica que va saliendo solita cuando la dinámica familiar, repito, está dentro de parámetros normales o comunes, digamos. Pero, como sabemos en esta vida, no siempre es así. Bueno, hablar de dinámicas familiares hoy en día, sabemos que las familias, más allá de que por lo común que estarían conformadas por mamá, papá y los hijos, sí. Pero hablamos de la familia desde el sentido de las personas que conviven y se interrelacionan. Exacto, por eso te digo padres o tutores, como me enseñaste vos, porque la verdad que hoy en día la tradicional familia que nos enseñaron a nosotros cuando éramos chicos ha cambiado muchísimo, o sea, hay muchísimos tipos de familia. Claro. Pero no importa cómo sea, la dinámica es igual. Sí, los sí. que son hermanos son hermanos. Sí. Vamos a hablar... Nos centremos en esa relación. Relación entre hermanos, que inclusive se han hecho estudios, creo que en Noruega he estado leyendo, entre la problemática si son mujeres o solo varones, que yo creí que no había diferencia. Sí, hay una diferencia en la dinámica del trato, porque si tienen alguna problemática que tienen que dirimir entre hombres, entre varones, ya sabes lo que pasa, o sea, te pego un zamarrón o te doy un coscorrón y ya está, lo resolvemos, pero van más directo. Claro, los varones lo resuelven de otra manera. Más direccionalmente y más como, por supuesto, no vamos a estar de acuerdo a la violencia, pero lo hacen como rápidamente en la dinámica. Estoy hablando de chicos, a ver, nos ubiquemos de 0 a 7 años. Claro. Más o menos, entre 7 y 10. Claro, que en realidad esa es la primera manera de relacionarse. Exactamente, y donde el ser humano es como una esponja y todos los valores o desvalores que en esa época se tome o se absorba, va a quedar consciente o inconscientemente
como base de la futura personalidad de ese individuo cuando sea adulto. Y va también a influir mucho en las relaciones como adulto en futuro. Qué tipo de pareja va a elegir, qué tipo de amistades, un montón de decisiones que uno cree que toma desde el adulto y en realidad lo está tomando desde ese niño que tuvo su primera relación entre pares y cómo fue. Bueno, hasta acá es preciosa la cosa. El asunto es en la realidad cuando esto se distorsiona y no pasa por los cánones naturales. No me voy a detener mucho por una cuestión de tiempo en cómo debería ser una relación amorosa, porque yo creo que ya todo el mundo lo tenemos incorporado, con respeto, con empatía, con compasión, aunque sea una palabra bastante relacionada a lo religioso, pero no tiene nada que ver. De verdad que el ser humano hoy en día tiene que tener compasión por uno mismo y por el otro. El asunto es cuando se empiezan a distorsionar en lo que sería normal, digamos. Te voy a dar un ejemplo básico. La normalidad desde la mirada de un aprendizaje, porque convengamos, ¿no es cierto? O sea, los niños pequeños reaccionan de esa manera porque ellos ven como una amenaza. Entonces, el instinto de supervivencia los hace reaccionar. Ahí vamos. Y de ahí aparece el aprendizaje a donde se va construyendo en esa relación de pares. Es tal cual, Lucía. Algo importante es que también tiene mucho que ver si son hermanos o hermanas, pero vamos a comenzar por la poco experiencia también, porque tiene mucho que ver esos hermanos, la hermana o hermano mayor, el del medio y el más pequeño, típico que cada uno tiene su determinada opresión, su determinada dinámica. No es lo mismo un hijo mayor que un hijo menor. O el del medio. O el del medio. Y además, el lugar es importantísimo. Sí, el orden de nacimiento. Y la otra cosa importante es la dinámica de los padres o tutores, de qué manera van manejando, si se los trata igual, si hay discriminación por algunos de ellos, ya sea a favor o en contra. Lo que se dice el hijo favorito. Exacto, el hijo favorito, el no tan favorito porque es más tremendo y me saca de quicio, o inclusive la compatibilidad de personalidades entre los padres y alguno de los hijos o el otro no. Y convengamos que aunque hayan nacido y se estén criando en el mismo entorno con las mismas situaciones, nunca, aunque fuese una relación idealísima, donde los padres los traten con el mismo amor y con la misma empatía a todos, siempre va a haber diferencia. Primero por el orden de nacimiento, porque las experiencias son diferentes, la forma de ver las situaciones son diferentes. Y además por las personalidades de cada uno. Totalmente, las personalidades. Voy a comenzar por lo que más recuerdo en este momento, que es, una hermana mayor. Y está comprobado, como te comenté anteriormente, que se hicieron estudios por el 2016 en Noruega, creo, con un porcentaje donde salió una información bastante interesante que a mí personalmente me sorprendió, que las hermanas mujeres tienen más conflicto, qué raro, ¿no?, que los hermanos varones. Y me llamó la atención porque digo, pasa que en la energía femenina tenemos esta cosa de ser más intuitiva en la parte positiva, y es estos sentidos que le llamamos a líneas generales, también lo utilizamos para rosquear mal, ¿no? Entonces... ¿Y la competencia? Ahí voy. Entonces ahí es donde arrancan los celos, la competencia, por qué a ella le dan y a mí no. Las comparaciones. O sea, la justicia, pues no es justo. Es injusto que a ella sí y a mí no, porque a lo mejor hay una cierta diferencia de edades o demás, pero empiezan a saltar las individualidades y qué le gusta a cada uno o cómo lo siente a un determinado trato, una determinada situación. Lo bonito entre hermanos sería, que es realmente así en la vida real,
cuando la familia en general se presenta ante un conflicto muy fuerte, por ejemplo, qué sé yo, pérdida de un ser querido, alguna situación, suponete, de problemática económica o algo muy duro que toda la familia tenga que reacomodarse, el tener una buena relación con los hermanos, uno como los pares, ¿no? Claro. Que se apoya, se acompaña, pero cuando no es así, es ahí donde flash, salta un conflicto tremendo. Por ejemplo, la hermana mayor, y acá viene algo importante, los roles. Carmen Lucía, es importante el tema de los roles. ¿Por qué? Porque mamá tiene que ser mamá en el rol de mamá, papá tiene que ser papá en el rol de papá, hermano 1, hermano 2, hermanos 3. Vamos a poner el ejemplo clásico de 3 hermanos. Pero ¿qué pasa cuando se rompe esa dinámica? Si mamá, por alguna situación que hoy en día es muy común que mamá, papá trabajan, yo creo que hasta el perro tiene que trabajar ahora para mantenerse, estamos en Argentina, pero entonces está muchas horas fuera y alguien se tiene que hacer cargo de ciertas dinámicas básicas, como por ejemplo tener en horario una comida. Entonces, ¿quién suple a mamá cuando no está? Normalmente ¿quién asume esa responsabilidad? ¿Quién asume esa responsabilidad? Y yo lo digo como responsabilidad porque ha sido mi caso por otras circunstancias. Entonces, la hermana mayor, o hermano mayor, que también lo hacen, pero en general suele ser la mujer, ¿no? La mayor de las mujeres la que toma el rol de mamá. Entonces, al darle esa responsabilidad consciente o inconscientemente los padres, porque por ahí ni siquiera se dieron cuenta que se lo dieron. Entonces, esa personita que todavía no está terminada de formar, porque todavía sigue siendo una niña o una preadolescente o inclusive un adolescente, se toma el rol de mamá muy seriamente y empieza a ejercer sobre los hermanos menores una autoridad que no le correspondería como hermano, sino como madre. Entonces ya invertimos los roles. Un rol que se invierta en la dinámica familiar ya cambia absolutamente todo. Claro, ahí ya es todo un sistema que se mueve. Y ya comienza a ser no tan sano, más bien, vamos a ponerle una palabra para que el que nos escucha entienda. Ya se hace tóxico. O se hace, ya que un individuo cambia el rol, ya la dinámica completa cambia. Entonces, la hermana mayor ya hace de mamá, entonces empieza a ejercer poder, mira cómo te lo digo, ¿no? Sobre los otros hermanos. Y ese poder, por supuesto, que el del medio y el más chico va a decir, pero claro, ¿y vos? ¿Y quién sos? Bla, bla, bla. Empiezan las discusiones y la dinámica de negociar. Está bueno por ese lado de aprender a negociar, porque en futuro lo vas a utilizar. Claro, ¿no? eso sirve para la vida diaria. Para la vida diaria, en los estudios, en lo laboral, tiene mucho que ver también en las elecciones de pareja futuras que hagas. O sea, de 0 a 7 años, el ser humano, todo lo que absorba, lo que aprenda, esté correcto o incorrecto, es lo que va a plasmar cuando sea un adulto. Así que la relación entre hermanos es muchísimo más importante de lo que uno en general, cuando está así como que charlo y no me di cuenta, mira, tengo una buena hermana, una mala hermana, un buen hermano, un mal hermano, que en la adultez esa relación puede seguir siendo sana, tóxica, o resolverse desde lo adulto, porque ya no estamos trabajando en niños heridos emocionalmente. Pero ¿qué pasa? Que como no hemos sido ni siquiera conscientes de toda esta evolución, buena o mala, cuando soy adulto y tengo que resolver algo, que me es mucho más fácil como ser humano decir, nada, tengo una hermana que conmigo no va, tengo un hermano que no me da ni 5 de bolilla, no tengo relación con él, yo por acá, él por allá. Pero en realidad, más tarde o más temprano, en algún momento sería ideal o bonito que esos adultos se dieran cuenta de que sanar una relación o relaciones con los hermanos es sanarme a mí mismo. Porque me doy cuenta de lo que yo hice incorrecto y el otro también. Pero sobre todo, si yo herí, o sea, como hermano mayor, herí o abusé de mi autoridad sobre la otra, con la mirada de la otra yo nunca lo tuve en cuenta. Y claro, la mirada de la hermana o hermano menor tampoco se da cuenta de la responsabilidad, entre comillas, que tiene la hermana mayor
que no tiene la capacidad, o sea, no está íntegramente, emocionalmente completa como para poder, porque no le correspondía el rol de mamá, era el rol de hermana, no de mamá. Doy el ejemplo más común. Acontece también en los varones que puede cumplir el rol de el hermano mayor, pasar a ser el papá, porque es el único hombre, porque la mamá es madre soltera, por consiguiente hace de mamá y papá y tiene que salir a trabajar. Entonces el hermano mayor es el que hace de papá, el que da las órdenes y el que tiene que organizar, poner límites. Que a la vez en esa circunstancia hay algo muy importante que destacar, porque el hecho de la ausencia de un padre, ¿no es cierto?, independientemente de que viva o no viva, que esté o no esté, estamos hablando de roles. Los roles, muy importante. También se convierte ese hijo, digamos, como un apoyo para esa mamá, en cierta forma de hacer, digamos, esa dupla para llevar adelante todo el sistema familiar. Entonces, esa manera en que ese varón se va a comportar en la relación con sus hermanos, inconscientemente, ¿no es cierto?, deja de ser hermano para cumplir ese rol, esa función. Pero hay algo muy importante que yo quisiera rescatar. Porque yo también quiero rescatar algo. Porque vos dijiste de que es muy importante, que es muy bueno el hecho que después, a lo largo de los años, en la madurez, se pueda rescatar esa relación de hermanos. Vuelvo a reafirmar el hecho de sanar. Para poder tener esa relación, ese vínculo, ya sea porque se ha roto o porque las circunstancias de la vida, sí, claro. Quedó colgado, ¿viste? Hay algo que es fundamental, no solamente en este caso puntual que estamos hablando en relación de pares como hermanos, sino en todas las relaciones, que es el diálogo, la apertura. O sea, yo no puedo tener una conversación, un acercamiento hacia la otra persona si es que no hay una predisposición de apertura de ambas partes. O sea, diálogo. Te interrumpo. El lo que diálogo. me querés decir que tiene que haber, para que haya diálogo, tiene que haber dos, por supuesto, o más. Claro, la predisposición. Pero hay algo importante aquí. El respeto. Sí, todo eso es en la relación, una relación sana. Pero cuando ya ha sido una relación que ha sido manipulada, que ya es tóxica o que tiene, que no es lo normal, no me sale otra palabra como para poderlo expresar. Te voy a decir algo muy importante, como adulto ya. Pues, esta relación de hermanos es para toda la vida, ¿sí? Inclusive, estamos inconscientemente preparados como para perder los padres, pero no los pares. Los padres como tutores, o sea, los mayores. Claro. Pero algo muy importante, yo como adulto, hermano, hermana, he tenido relaciones conflictivas. Hay una predisposición muy importante, el perdón. Yo perdono A y fulanito perdona A. Y yo me tengo que autoperdonar porque yo también cometí errores. Cuando tenemos que ser ya adultos de una buena vez, cuando en una relación de cualquier tipo, en un vínculo de cualquier tipo, está mal afectado, tiene situaciones problemáticas, de las que fuese, hay que asumir que el 50% es de una parte, del otro, y el otro 50% es mía. Yo me tengo que hacer cargo de lo mío. Yo no puedo cambiar al otro, ni hacerlo crecer ni descrecer. Lo voy a decir de forma graciosa. Evolucionar ni involucionar. Ni involucionar. Simplemente el otro es y yo soy. Entonces, desde mí y desde mi propia conciencia voy a entender qué puedo yo hacer a través de esta relación que a lo mejor me puedo sentir muy frustrada, inconclusa, porque a mí me encantaría tener una hermana o un hermano, de tener una relación bonita y mirar la edad que tengo y todavía no lo podemos lograr, porque lo que pasa es que él o ella es así, más allá. Bueno, pero si él o ella no se dio cuenta, o no quiere, o no está lista, porque esta es la cosa. Los seres humanos no somos ni malos ni buenos, tenemos, vamos a decirlo fácil, 50 y 50.
El tema es cómo yo, a medida que voy evolucionando, creciendo en mi campo emocional, sobre todo, me voy dando cuenta de mis propios errores o qué hice mal, que tengo este resultado hoy en mi vida. Entonces, desde mí voy a hacer un recuento y si no puedo tener diálogo, que es lo que me planteaste, si no puedo tener diálogo con el hermano, la hermana o el otro, sencillamente voy a perdonar yo, voy a hacer una reflexión sobre mí misma, qué es lo que me molestó, qué me dolió del otro y qué yo hice mal. Entonces ahí hay que hacer como digamos una reflexión interna, que hay que ser muy valiente y honesta con uno mismo para poder hacerlo. Esto estamos en aprendizaje la humanidad entera. Algunos irán por el camino primeros, algunos otros quedarán en el medio, no importa el tiempo, pero el tema es que cuando estés listos te des cuenta. Entonces vas a decir, o voy a decir, me hago cargo de mi parte, pido perdón, con compasión, no con lástima, que es una gran diferencia. La compasión es la empatía por el otro. Entiendo que yo, como hermana mayor, ejercí poder sobre el otro y el otro, bueno, yo nunca me di cuenta cómo lo tomaba. Y lo tomaba mal, más vale. Claro. No era la mamá la que ponía el límite, era la hermana. Y si después eso provocó una reacción de celos, de envidia, de enojo, de frustración, y bueno, entendible. El asunto es que el adulto, redondeando, es que desde dos adultos que ya, sí, vamos a llamarlo adultos, porque desde la adolescencia en adelante ya tenemos que ir viendo que lo que nos tocó en la vida tenemos que irlo resolviendo, ¿no? Si no, vamos a seguir arrastrando esta situación a las futuras, a los futuros vínculos que tengamos, con parejas, laborales, con amigos, etcétera, etcétera. O sea, totalmente. todo esto va. O sea, que la base, de acuerdo a los roles, el lugar y en las relaciones que vamos teniendo. Porque uno es un todo, entonces... Es un todo, holísticamente, el ser humano, entonces las relaciones tempranas en la vida son las que marcan. Y si uno no está consciente de que ha tenido, por ejemplo, un hogar tóxico y que tenés que comenzar a sanar un montón de situaciones, que te diría que en la mayoría de los casos, y el que haya tenido un hogar amoroso, bueno, dele beso al cielo, porque realmente es hermoso. Y hoy en día que hay tantos padres, tanto madre y padre, que tienen que salir a trabajar, los hermanos son los que toman los roles, los diferentes roles. Entonces acá, como te dije, redondeando, cuando se cambian roles, se invierten roles que no corresponden, si lo hacen inconscientemente, que es casi siempre... O por necesidad. Por supuesto que es por necesidad, Sí, por supuesto. sí. La mamá, o sea, una hermana o hermano mayor no va a tomar el lugar del padre o madre porque le gusta, sencillamente porque hay una necesidad de por medio, ¿se entiende? Y la vida moderna es tan injusta, ¿no? Con la familia y tan maltratada con todos, que hay que adaptarse rápidamente. Entonces, desde el adulto es pedir perdón, es sanar. Y si el otro no me escucha, como te decía, sencillamente no importa. Él tiene que hacer su propio proceso, yo tengo que hacer el mío. Entonces yo sigo avanzando, me di cuenta, hay que hablarlo, hay que dialogar en algún momento, decírselo. Si el otro lo entiende, puede que haya un acercamiento o por lo menos un impasse de decir, bueno, no nos vamos a besar y abrazar todos los días, pero vamos a tener una relación más o menos normal entre hermanos para apoyarnos en diferentes situaciones de la vida. O por lo menos no odiarnos, entre comillas, porque, viste, amor-odio es lo mismo, pero son diferentes... son los extremos. Son los extremos de una misma dentro energía. Del mismo canal. Son los extremos Sí, de una sí. misma energía. Del amor pasó al odio y del odio al amor. O sea, no es que sea lo opuesto. Es la misma energía mal calificada y bien calificada. ¿Se entiende? Entonces, Sí, es redondeando... un punto de vista. Desde punto de hermanos es que si el otro no me escucha para poder llegar a un arreglo, voy a restablecer una relación correcta. Una relación, claro. Entonces, voy a hablar, voy a pedirle disculpas por lo que yo
siento o me di cuenta que accioné mal, me voy a perdonar a mí misma, que es otra cosa que nos cuesta mucho. Y si el otro me lo entendió, genial. Ahora, si el otro no está listo para escuchar, porque todavía no procesó lo que aconteció, porque no siempre está listo el otro. Cada uno está en sus tiempos. En sus tiempos, exactamente, y tiene todo el derecho al mundo. No está ni bien ni mal, simplemente es. Es. Entonces, yo me tengo que dar cuenta de la situación y hacer mi trabajo y mi proceso interno. Perdonarme, perdonar al otro, es como ponerle paños fríos a la situación. Ya fue, entonces yo ya no puedo hacer nada para cambiar lo que pasó. Pero sí puedo hacerlo hoy, para cambiarme yo y que el otro se dé cuenta que hubo un cambio. En una de esas se da cuenta, en una de esas no importa. El otro no importa, fíjate. El tema es dar el primer paso y una palabra fundamental, el perdón, hacia el otro y hacia mí mismo. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Te queda sí, alguna duda? Perfecto. Me encantó escucharte, Moni. Gracias. Un tema muy apasionante. Porque uno lo siente como propio, ¿no? Claro, en este tema, cuando habíamos abierto con la pregunta, ¿cómo nos relacionamos? Nos vemos en la próxima.